Muchas gracias, queridos hermanos, por estar siempre en sintonía de su programa Fe y Razón. Hemos estado hablando en el programa anterior con respecto a ir al encuentro del Adviento, a propósito de este tiempo litúrgico que hemos estado viviendo y que está ya casi llegando a su final. Leímos como base el libro de Isaías, capítulo 9, versículos 5 y 6, que dice de la siguiente manera: Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de paz. Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia. Desde ahora y hasta siempre el celo de Yahvé Sebaot hará esto, y es palabra de Dios. Estábamos viendo en el programa anterior cómo debemos de prepararnos para este tiempo del Adviento, cómo debemos de prepararnos para este momento importante. Explicábamos que Adviento es el advenimiento, la venida de Cristo. Estamos conmemorando su primera venida, su nacimiento, cuando Él se despoja, decíamos eso en el programa anterior, se despoja de sí mismo, no tuvo a bien, como dice la palabra de Dios, el considerarse, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se anonadó a sí mismo y se hizo carne, se hizo hombre, semejanza de carne igual a la nuestra, pero con la única diferencia que Él no tenía relación con el pecado, para de esa manera poder llevarnos a nosotros a tener una vida sin relación con el pecado, a pesar que estamos nosotros inclinados al pecado. Explicábamos cómo tenemos que vivir en gracia de Dios, cómo tenemos que luchar en la gracia, vivir de acuerdo a los lineamientos de la palabra de Dios, y también explicábamos cómo muchos lastimosamente se van a condenar por el hecho que no quisieron algo muy importante en este tiempo. Y eso es algo que no solamente es propio de este tiempo, también se enfatiza mucho durante el tiempo de Cuaresma, también se enfatiza mucho durante el resto del año, y es nuestra conversión, cambio de vida. La palabra conversión, metanoia se dice en griego, es un cambio, es un giro. Algunos se equivocan y dicen, pero son, pues por lo visto no conocen mucho sobre esta cuestión matemática. Dicen, no, esta persona dio un giro de 360 grados. Es prácticamente volver al mismo punto, o sea, no hubo conversión. La conversión no es un giro de 360 grados, es un giro de 180 grados. Significa que si yo voy para un lado, doy la vuelta y me regreso. Eso es lo que significa realmente metanoia. Conversión, un cambio de vida, cambiar, nacer verdaderamente de nuevo. Alguien me preguntaba y me decía, ¿cómo entienden los protestantes esta parte de nacer de nuevo? Y le explicaba, bueno, cuando no nace de nuevo en el protestantismo es cuando le dicen a uno que levante la mano y que haga una oración y que acepte a Cristo, y con eso ya ellos afirman que uno ha nacido de nuevo. Pero realmente Jesús habla que la conversión, el nacimiento de nuevo se da a través del bautismo, a través del agua y del Espíritu. Cuando somos lavados, somos bañados, como dice la palabra de Dios, con el baño de la regeneración en el Espíritu Santo, a través del agua y a través del aceite que se nos unge cuando recibimos también la gracia del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo en ese momento, y somos sellados por el Espíritu Santo, y aparte de eso ahora el Espíritu Santo habita en nosotros, y por lo tanto hoy tenemos la garantía de la promesa adquirida, como dice San Pablo. Hoy tenemos esta garantía que nos tiene que preparar para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando un día nosotros nos vamos a poner delante de Él y vamos a estar para siempre delante de Él. Precisamente alguien hacía un comentario un día de estos y estaba diciendo y tomando la foto de una santa, de una mujer que pues hizo mucha obra, mucho trabajo con los pobres, con los enfermos, con los necesitados, y esta persona pues había puesto esa publicación y esta persona pone pues la foto de esta santa y dice en el comentario que se le atribuye a ella: al final de nuestras vidas no seremos juzgados por cuántos diplomas hemos recibido, cuánto dinero hemos conseguido o cuántas cosas grandes hemos hecho. Seremos juzgados por
Yo tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, no tenía casa y me diste posada. Pero yo le puse un comentario a su publicación. Hay veces que yo hago esto, ya no lo hago muy seguido porque me he dado cuenta que algunos publican alguna cosa así y se ofenden cuando uno les dice o les hace alguna corrección o tal vez les hace ver que tal vez lo que han publicado no está muy correcto. Yo no estoy diciendo que esta publicación esté incorrecto porque lo dijo una santa, pero explicábamos en el programa anterior que los santos no son infalibles. Lo que dijeron los santos no tiene que considerarse como magisterio de la iglesia, como magisterio infalible de la iglesia. Fueron sus opiniones de gente que vivió la virtud de la santidad. Eso es lo que significa que sean santos. Por eso no tenemos que basar nuestra fe en lo que dijo San no sé quién, San no sé qué. Tenemos que basar nuestra fe en lo que enseña la doctrina y la palabra de Dios. Ahí ese es el depósito de la fe. Entonces yo le hice este comentario y arriesgándome, porque como le digo, mucha gente cuando yo le he hecho algún tipo de comentario así, se ofenden, se enojan, terminan insultándome y bueno, después terminan diciendo otras cosas de mí que no son ciertas. Pero yo le hice esta observación y gracias a Dios no la tomó a mal porque es una realidad. Yo le puse, pero más que todo, cuando nos presentemos delante de Dios, lo que nos salvará fue haber perseverado viviendo en gracia de Dios. Muchos han hecho muy buenas obras, pero serán condenados porque vivieron en pecado mortal. Yo conozco mucha gente que hace buenas obras, incluso conozco gente que hasta defiende la iglesia, defiende la fe de la iglesia, defiende la doctrina, pero viven en pecado mortal. Entonces, al final de cuentas, no les será tomado en cuenta eso, mi querido hermano. Es lo que decíamos en el programa anterior. Muchos van a venir y van a decir en aquel día, pero Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre acá. ¿Y qué es lo que va a responder el Señor? Pues no te conozco, fuera de aquí, hacedor de maldad. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, precisamente nos habla sobre esto. Dijimos que debemos de prepararnos para celebrar la primera venida de Cristo, el Adviento, primero con oración y meditación. Este es un tiempo litúrgico que nos tiene que motivar a buscar más al Señor en oración, en meditación de este gran misterio, el misterio oculto, el misterio escondido desde antes de la fundación del mundo y que nos ha sido revelado hoy a nosotros, como dice San Pablo, y es Cristo en nosotros, y eso es la esperanza de la gloria que nosotros tenemos. Este designio secreto que Dios no reveló ni siquiera a los profetas, dando a entender que Dios tenía muy callado cómo iba a ser la liberación. Sí habla de un libertador, habla de un Mesías, pero no dice cómo se iba a hacer esa situación, ni tampoco nos está diciendo, salvo Isaías, que da a entender que el nombre de Dios se iba a invocar, pero no iban a entender o no entendían que era el misterio de la encarnación de Dios mismo. Por eso es que cuando se encarna ese misterio tan grande, cuando Dios deja su gloria, se despoja de sí mismo y entra en el vientre de nuestra Santísima Madre María y toma la naturaleza humana de ella. Esto era el misterio que estaba escondido y que no fue revelado hasta ese momento principal. Por eso nosotros tenemos que estar preparándonos con oración, con meditación. Debemos prepararnos también, dijimos, acudiendo al sacramento de la reconciliación, pues buscando esa reconciliación con el Señor, especialmente y principalmente los que están en estado de pecado mortal. Y también debemos prepararnos pensando en el acto de humildad de Cristo para que podamos recibirle a Él también humildemente. ¿Qué es humildad? Es reconocer lo que yo soy. Y eso es humildad. Humildad no es quedarse callado ante las injusticias. Humildad no es quedarse callado ante el pecado de otras personas. Humildad no es, como muchos han fabricado, un concepto completamente equivocado de humildad, que creen que humildad es quedarse callado cuando lo están pisoteando a uno. Eso no es humildad, mi querido hermano. Y quienes han creado ese concepto de humildad son los que viven recetando la humildad, y los que le viven recetando humildad a todo mundo, esos son los verdaderos soberbios. Un soberbio se reconoce cuando le pasa recetando humildad
a otras personas cuando esta persona no tiene humildad. ¿Cómo se reconoce a un soberbio? Porque es una persona intolerante. No tolera que le digan nada, no tolera que le recriminen su pecado, no tolera que le recriminen sus acciones. Al contrario, justifica sus acciones con aquellos famosos versículos: ¿quién eres tú para juzgar? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. El Señor no ha venido por justos, sino por pecadores. La iglesia no es museo de santos, sino que es hospital de pecado. Y bueno, usted conoce mejor que nadie, pues, porque muchos que me escuchan tienen ese problema de soberbia. Sabe cuáles son esos versículos favoritos que ocupa. Entonces, tenemos que tener cuidado para ver esta cuestión de la humildad y tomar el ejemplo de Cristo. ¿Qué es lo que nos dice entonces Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11? Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra, en los abismos, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces estamos hablando acá que debemos de prepararnos precisamente tomando la misma condición de Cristo. Se despojó. También nosotros, queridos hermanos, tenemos que despojarnos. ¿Despojarnos de qué? De aquello que ofende a Dios. Cuando yo tenía como 15 años, yo tenía una amiguita, que esta amiguita también tenía la misma edad, pues yo soy 2 meses, agosto, o sea, 3 meses mayor que ella. Y esta amiguita, en esos días, ella estaba por cumplir sus 15 años y sus papás le prepararon su fiesta rosa, que desde ya les digo, eso no es parte de una liturgia católica, no es parte de un sacramento, es una celebración. Como se puede hacer, no se puede hacer, no es que es un sacramento, un sacramental hacer la fiesta o la misa o la fiesta de 15 años. Pero bueno, algunos tienen esa costumbre, no en todos los países lo tienen. Entonces hizo su fiesta, y cuando yo fui, yo todavía era católico, faltaban unos meses, menos de un año en ese momento para que yo me fuera de la iglesia católica. Y recuerdo que cuando fuimos a misa a una capilla en una colonia en nuestro país, en mi ciudad San Salvador, colonia Centroamérica se llama precisamente, yo me fijé en un letrero que estaba a un lado, y en ese letrero decía una oración: Señor, aparta de mí lo que me aparta de ti. Y me impresionó. Incluso ya en el tiempo de protestante yo siempre recordaba esa frase que había leído en esa pared de esa capilla, de ese templo, que decía eso precisamente: Señor, aparta de mí lo que me aparta de ti. Eso es lo que tenemos que hacer, despojarnos de eso que nos aparta del Señor. Ahí es donde entra la perseverancia en la fe, la perseverancia en la gracia. Y he contado yo esta experiencia en algún programa, y cuando he tenido la oportunidad de visitar alguna comunidad y estamos hablando tema con respecto a esto del pecado, de que una vez yo estaba viendo un programa en un canal de televisión que pues, se especializa en animales, y estaban sacando la historia de un lugar en Tailandia, si mal no recuerdo, donde había una plaga de monos. Y estos monos tenían el problema, estos monos llegaban, se robaban la comida, se robaban las cosechas, dañaban las cosechas, y era una plaga que no la podían controlar, porque cuando los cazadores querían atrapar a los monos, pues los monos con mucha agilidad, ellos se trepaban a los árboles, se iban, y los cazadores nunca los podían agarrar, hasta que a alguien se le ocurrió algo. Fue a agarrar cocos, los partió de arriba, les abrió un pequeño hueco, vació el agua y prepararon arroz, porque a los monos en ese lugar les gusta mucho el arroz, y llenaron los cocos hasta cierta cantidad, la mitad del coco, y dejaron los cocos en lugares estratégicos y se escondieron. Los monos, cuando sintieron el olor al arroz cocido,
pero ese era un arroz especial porque llevaba coco. Yo siempre digo, el arroz con coco es muy bueno, pues si usted nunca ha probado arroz con coco, yo he tenido la oportunidad de probarlo, no hombre, es algo delicioso el arroz con coco. Entonces, ¿qué fue lo que hacían estos monos? Sentían el olor al arroz con coco, bajaban de donde estaban, se iban y pues sentían el olor, miraban el arroz adentro del coco. Entonces lo que ellos hacían era que metían su mano doblada, porque el orificio que habían dejado pues no era muy amplio, sino que tenía que estar un poco estrecho para que el mono pudiera meter su mano, pero doblada. Metían su mano doblada, agarraban la puñada del arroz, pero cuando querían sacar la mano con el puño de arroz, se topaban con que su mano quedaba trabada en el orificio del coco. Pero aquí venía el problema del mono. Querían sacar la mano del coco sin soltar el arroz. Y empezaban a batallar y a darle duro al coco y a golpear al coco. Lo agarraban con las extremidades de abajo y jalaban, pero no podían quitarse, no podían soltarse la mano porque no soltaban el puño de arroz con coco. Y mientras batallaban con eso, aparecían los cazadores, les echaban la red y se lo llevaban de lo más tranquilo. Espiritualmente tiene una aplicación. Yo cuando vi eso, yo dije, eso nos ha pasado a muchos, nos pasa a muchos. Tenemos agarrado nuestro arroz con coco. Y usted sabe cuál es su arroz con coco, mi hermano, porque todos tenemos nuestro arrocito con coco por ahí. Usted sabe cuál es el arroz con coco que tiene, que no quiere soltar. Y mientras usted no lo quiera soltar, pues el diablo se lo va a venir a traer y se lo va a llevar bien facilito, porque no suelta su arroz con coco. Por eso esa oración era bien impresionante. Aparta de mí lo que me aparta de ti. Pero no solamente de pedirle al Señor, Señor, aleja esas cosas. Uno también tiene que soltar ese arroz con coco. Soltar aquello que lo está dañando a uno espiritualmente y que lo está condenando. Por eso nos está hablando de que Jesús se despojó de su gloria para hacerse igual a nosotros, para que un día nosotros podamos compartir la gloria de Él. Dicen los protestantes que Dios no comparte su gloria con nadie, pero Jesús en San Juan capítulo 17 dijo claramente, cuando está orando al Padre, le dice, la gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos. Y cuando hablamos de que vamos un día a ser glorificados, la misma palabra de Dios nos dice que un día vamos a tener un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Entonces vamos a ser gloriosos juntamente con Él. Por eso dice también San Pablo que nos vamos transformando de gloria en gloria. San Pablo habla que una es la gloria de los animales, otra es la gloria de las aves, otra es la gloria de diferentes criaturas, otra es la gloria del ser humano, pero también después vamos a recibir otra gloria diferente, una gloria que viene directamente de Dios. Seremos glorificados. Por eso es que Jesús dijo, yo me voy, pero voy a preparar un lugar. Voy a preparar esas moradas, ese cuerpo glorificado que vamos a tener el día de nuestro juicio. Porque el día que nosotros nos presentemos delante de Dios seremos glorificados. Primero estaremos con Él hasta después, cuando ya se dé la resurrección propiamente, la resurrección universal. Ahí vamos a recibir ya ese cuerpo de gloria para entrar por toda la eternidad delante del Señor. Por eso nuestro tiempo de Adviento tiene que ser un momento, como decíamos, de mucha oración, de penitencia, de alegría también, porque estamos esperando conmemorar la venida de nuestro Señor Jesucristo, su primera venida, como un preámbulo de su segunda venida, donde ya no vendrá como un bebito en la humildad de un pesebre, sino que ya vendrá como un rey, vendrá como el Rey de reyes y Señor de señores. Y algunos dicen, sí, pero Cristo no ha venido a juzgarnos, porque eso es lo que Él dijo, yo no los he venido a juzgar. No es que es cierto, vamos a ser juzgados por su palabra, por no haber obedecido su palabra. Es lo que dijo Jesús claramente. El que me ama guarda mi palabra. El que no me ama no guarda mi palabra. Aunque digan, Señor, yo te amo, Señor, aquí, Señor, allá, pero si no lo amamos, no vamos a cumplir lo que Él nos ha establecido. Ahí viene el problema que van a tener algunos
que no logren entender este asunto. Número 4, dijimos que el primero es que debemos de prepararnos para celebrar la primera venida de Cristo con oración y meditación. Segundo, dijimos que debemos prepararnos acudiendo al sacramento de la reconciliación. Tercero, dijimos que debemos prepararnos pensando en el acto de humildad de Cristo para que podamos recibirle a Él humildemente, también reconociendo nuestra naturaleza como pecadores en proceso de santificación. Y en cuarto lugar, estamos viendo que el Adviento es el camino para celebrar la Navidad o la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, por lo que Cristo debe de nacer en nuestro corazón y llevarnos a la conversión, lo que hemos estado hablando. San Juan capítulo 3, versículo del 1 al 5, dice de la siguiente manera: Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: En verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí entra la parte de nuestro bautismo y entra la parte también de nuestra propia regeneración. El Espíritu Santo también es llamado Espíritu de santificación. Al tener nosotros al Espíritu Santo, debemos de dejar, mis queridos hermanos, que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Una persona me preguntaba precisamente anoche con respecto a esto. Esta persona me escribe y me dice: hermano, yo quisiera saber, me dice, ¿cómo es posible? Él me hace la pregunta directa: hermano, ¿usted hablaba en lenguas cuando usted era protestante? Me interesa saberlo. Yo le dije: hermano, ¿y por qué le interesa? O sea, yo quiero saber por qué le interesa saberlo. Y me dice: porque ¿cómo es posible que una persona que esté en el protestantismo, esta persona pueda tener don de lenguas o pueda tener... Pero es que el Espíritu Santo esto es bien interesante, bien importante saberlo, por una razón. Cuando uno es bautizado, y eso fue precisamente lo que yo le expliqué, uno recibe el Espíritu Santo, pero uno no recibe la instrucción en la fe. Luego, cuando uno se equivoca y se va de la iglesia engañado, y le hice la pregunta: ¿el Espíritu Santo se queda en la iglesia o se va con el bautizado que fue engañado? Y la respuesta es bien sencilla. Él mismo me puso: ya entiendo, porque el Espíritu Santo queda en uno. Recuerde, mi querido hermano, que eso es lo que nos enseña la doctrina católica. Somos sellados por el Espíritu Santo. Tenemos la marca del Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo el día de nuestro bautismo. Lo que no recibimos es esa instrucción, sino que ahora la instrucción la tenemos que recibir de nuestros padres. Y ahí donde tenemos que ir recibiendo la instrucción para ir conociendo más de nuestra fe, y ya en base vamos creciendo y vamos conociendo. El Espíritu Santo sigue actuando en nosotros. Pero ¿qué es lo que ocurre? Recibimos el bautismo, se nos limpia el pecado original, recibimos el sello del Espíritu Santo, pero no recibimos la instrucción, tampoco recibimos una vida de piedad, empezamos a vivir en pecado, nos apartamos de Dios, nos vamos al mundo, nos perdemos en el mundo, y luego viene otra persona y nos empieza a hablar y nos empieza a decir cualquier cosa en contra de la Iglesia Católica, o si no, haciéndonos promesas, que eso es muy común. Hay mucha gente que se ha hecho protestante porque ha estado en la cárcel, ha estado en el hospital, y como decía un pastor con el que yo trabajé y aprendí mucho de él, hace poco falleció, este pastor decía: el mejor lugar para ir a evangelizar, para ir a ganar almas es la cárcel o es el hospital. Porque cuando uno se está muriendo, está preso, le promete cualquier cosa a Dios y se convierte. Y es cierto, cuando alguien está preso o está enfermo, empiezan las promesas: Señor, Dios, te prometo que si me sacas de esta, si me sanas,
vas y me liberas y me sacas de la cárcel, te prometo que te voy a servir, te prometo. Y ahí aparecen esta gente en las diferentes cárceles diciéndole, sí, es que mire, mientras usted no se convierte, mientras usted no se venga a nuestro grupo, pues usted va a estar preso, tiene que aceptar a Cristo, aquí mismo lo vamos a bautizar aquí en la cárcel, y cuando usted salga ya va a ver que Dios lo va a sacar y usted se va. Y así es como mucha gente cambió su religión, cambió su fe, su verdadera fe como católico, la cual no conocían, y la cambió en un momento así de necesidad o de enfermedad. Hace muchos años, hace quizás unos 10 años, unos 10, 11 años, cuando yo comenzaba pues este ministerio en un lugar en Los Ángeles, yo estaba predicando en Los Ángeles, en California, cuando de repente llegó una señora a visitarme. Estaba en una parroquia teniendo una serie de reuniones, cuando llegó una señora a visitarme con sus hijos y sus nueras. Llegó la señora con sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y esta señora nos cuenta a los que estábamos ahí el testimonio. Nos dice, a mi hijo mayor, estaba presente ahí, le diagnosticaron cáncer. Hasta la fecha yo no sé qué habrá pasado con este joven. Si el Señor está permitiendo que esté viendo este video y se acuerde de ese momento, pues le agradecería mucho que me escriba para saber qué pasó con este joven. Mi hijo, me dice la señora, le diagnosticaron cáncer, y en esa desesperación que estábamos de su enfermedad apareció alguien a ofrecernos, a decirnos de que nos fuéramos para su congregación, porque mientras estuviéramos en esta iglesia con el paganismo, con la idolatría, con los ídolos, etcétera, mi hijo nunca se iba a sanar, sino que se iba a morir. Y en la desesperación, me dice esta señora, nos fuimos para esa secta, nos bautizamos en ese lugar, pero mi hijo nunca sanaba. Y hasta, es más, en ese momento que hablábamos, el hijo aún no había sanado todavía del cáncer, estaba en su terapia. Pero nos dice la señora que un día pues alguien le hizo llegar una copia de mi testimonio, escucha el testimonio y se van dando cuenta todos como familia del grave error que habían cometido al irse de la Iglesia Católica, así que fueron de regreso a su parroquia, se confesaron todos y regresaron a la iglesia. En eso pues supieron de que yo iba a estar, y ellos manejaron casi 4 horas para llegar a ese lugar a donde yo iba a estar y contarme este testimonio para gloria de Dios. Entonces, dése cuenta, ese es un ejemplo de los muchos que yo he escuchado y que usted conoce, de gente que se ha ido de la Iglesia Católica en una necesidad, en un problema, y en ese momento pues llegan, les ofrecen, y así es como se han ido de la Iglesia Católica. Por eso, mi querido hermano, el verdadero nacimiento no es irse de la Iglesia Católica. El verdadero nuevo nacimiento es cuando recibimos el bautismo. Y si por nuestra falta de instrucción o nuestra propia rebeldía nos hemos apartado de Dios, para eso ahora tenemos el sacramento de la reconciliación, donde vamos, confesamos nuestro pecado, hacemos el propósito de enmienda y entramos nuevamente a vivir en la gracia de Dios, y esta vez ya con el conocimiento, estudiando más la doctrina, para que el Espíritu Santo empiece a hacer esa obra de santificación en nosotros. Precisamente esa es la labor del Espíritu, santificarnos, hacernos santos. Estamos en el proceso de hacernos santos. Debemos de hacernos santos. Y leíamos, si mal no recuerdo, en el catecismo, ese numeral que nos habla que los santos somos los miembros de la iglesia. No hay que tener el concepto que santo es el que ya tiene la aureola aquí atrás y ya vive con la mirada puesta al cielo, con cara de Cristo crucificado. Eso no es ser santo, hermano. Ser santo es vivir la vida que tenemos que vivir en gracia de Dios. Ahí es donde entra nuestra personalidad también, porque muchos malinterpretan que ahora que ser santo quiere decir que usted ya no se va a reír, sino que todo el tiempo va a haber un coro de ángeles a su alrededor. Esas son payasadas de algunos que no entienden la santidad. La santidad se vive en el día a día, en el trato diario, en el trabajo, en su estudio, cuando usted va manejando. Ahí donde se va manifestando el hecho de ir buscando el cambio en la vida de uno. Ahí es donde se va buscando la santidad que se debería de buscar a partir desde el momento de nuestro nuevo nacimiento, que es cuando recibimos el bautismo. Así que este tiempo de Adviento también nos tiene que servir a nosotros para ir buscando ese mejoramiento en nuestra vida, ir cambiando nuestra vida. Y en último lugar, nosotros debemos de preparar
prepararnos para recibir a Cristo en su segunda venida, ya sea que Él venga o nosotros vayamos donde Él. Porque cuando Cristo va a venir, no lo sabemos. No sabemos el día ni la hora. Y eso lo dijo claramente Jesús. Nadie sabe el día ni la hora cuando Cristo volverá. Y me recordé de una historia que me contaron cuando yo no era católico. Pero dicen que una vez llegó una persona, un joven, un muchacho, llega donde su pastor y le pregunta y le dice: pastor, ¿cuándo viene Cristo? Y el pastor le dice: no, eso no lo podemos saber. El día y la hora nadie lo sabe. Eso no se sabe. ¿Por qué? Le digo, que usted ya quiere que venga Él, ya quiere estar con Él. No, le dice, lo que pasa es que no, yo no quiero que venga todavía porque me quiero casar. Y le dice el pastor: pues no se preocupe, vaya, busque novia si no tiene y cásese. De todos modos, aún no viene, ni siquiera se están dando del todo las señales. Así que no, usted siga viviendo y prepárese, eso sí, pero ahorita usted viva, le dijo, porque no sabemos cuándo viene Cristo. Así que no, búsquese su novia y cásese. Pasaron unos años y a los años regresó otra vez el mismo muchacho, ya no tan joven, pero llega otra vez donde el pastor y le pregunta la misma pregunta: pastor, ¿y ya sabrá usted cuándo viene Cristo? Y le dice el pastor: ¿y por qué? Le dijo, ¿que acaso? Y se acordó el pastor y le dice: ¿y que acaso no se ha casado todavía? Y le dice: ¿cómo no, pastor? Ya me casé, por eso es que yo ya quiero que venga Cristo. Pero son chistes que cuentan. Pero ¿cuándo va a ser la venida de Cristo? No lo sabemos. El día y la hora nadie lo sabe. Por eso San Pablo nos exhorta en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, y nos dice San Pablo: hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los muertos, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Os decimos esto como palabra del Señor. Nosotros, los que vivamos. San Pablo se incluye en esto pensando que él iba a estar vivo cuando viniera Cristo, pero esto lo estaba dejando escrito para los que estamos vivos ahorita y para los que van a estar vivos cuando se dé este momento. Nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El mismo Señor bajará del cielo con clamor, con voz de arcángel y trompeta de Dios, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, dice San Pablo, o sea, los que estén vivos en ese momentito preciso de la segunda venida de Cristo, después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes, junto con ellos, con los que acaban de resucitar, al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos pues mutuamente con estas palabras. En el protestantismo hay una doctrina que se llama la doctrina del rapto. La doctrina del rapto está tomada precisamente de estos versículos. Algunos se equivocan creyendo que la doctrina del rapto es un invento protestante, pero no, está en la Biblia. El problema que tienen los protestantes es que la han interpretado de una manera que ahí sí ellos han hecho un invento, tomando como referencia un versículo que está en la Biblia. Porque claramente aquí la palabra de Dios lo dice. Mire, hermano, lo estoy leyendo y precisamente lo estoy leyendo en la Biblia de Jerusalén. Dice: nosotros los que vivamos seremos arrebatados. Se le llama rapto o arrebatamiento a esta doctrina en el protestantismo. Pero ¿qué es lo que dice esta doctrina? Dice que cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitan y los que estén vivos serán arrebatados para recibir a Cristo en el aire, en las nubes. Esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dicen los protestantes? Que los que en vida aceptaron a Cristo
y los que en vida y murieron, y los que aún estén vivos y han aceptado a Cristo y perseveren en un grupo protestante, ellos también, cuando suene la trompeta, junto con los muertos que serán resucitados, serán también ellos arrebatados para recibir al Señor. Pero aquí es donde viene el invento de ellos, donde ellos dicen, porque eso va a ocurrir previo a algo que se llama la gran tribulación, que van a ser 7 años en donde durante estos 7 años los que fueron arrebatados van a estar en las nubes y ahí van a estar por 7 años gozando de algo llamado las bodas del Cordero, mientras que los que se quedaron en la tierra van a quedarse durante esos 7 años de gran tribulación, en donde el anticristo se va a manifestar, el Papa va a venir y va a reunir a todas las religiones para tener una sola religión y entregárselos al anticristo, donde el anticristo les va a dar fuego, los va a matar, y ahí donde los que no quisieron aceptar a Cristo antes del arrebatamiento van a tener que aceptarlo en ese momento, pero van a tener que pagar con sus vidas por el hecho de no haber querido aceptar a Cristo antes del rapto. Y ahí después de los 7 años vendrá Cristo con toda su iglesia, los que se fueron, los que fueron raptados, los que habían aceptado a Cristo, vendrán con Cristo, y ahí donde el anticristo será lanzado al infierno, el falso profeta, y Satanás será atado por 1000 años, y han hecho todo un invento especulativo con respecto a esta doctrina. Si aislamos este versículo, pues claro, pues lo que ellos están diciendo, pues especulación, lo tienen como doctrina, pero cuando esto ocurra, Jesús lo dice claramente, en este momento en que serán arrebatados, es lo que Jesús dijo en Mateo 24, en Mateo 13, que Dios va a mandar, que el Señor va a mandar a sus ángeles para recoger de su reino, lo que explicábamos en el programa anterior, va a recoger de su reino a todos, o sea, levantados, arrebatados. Pero ahí es donde a unos los pondrá a la derecha, a otros a la izquierda, a unos les dirá, pasen benditos de mi Padre, y a otros les dirá, vayan al fuego, malditos, al fuego eterno. Pero no es por como dicen que 7 años aquí, 7 años allá, y que el Papa aquí, que el anticristo allá. Esa es la especulación. Ese es el error de la doctrina del arrebatamiento o del rapto, de acuerdo a lo que enseña el protestantismo. Lo que enseña la iglesia es lo que dice claramente la palabra de Dios. Seremos llevados, ahí donde vamos a ser glorificados los que murieron en Cristo y juntamente los que estén vivos, pero vamos a estar primero en ese juicio, en donde unos serán puestos a un lado y otros a otro, unos a la gloria y otros a la condenación. Entonces eso es lo que tenemos que nosotros tener mucho cuidado para que cuando ese momento se dé, por eso decíamos, estar preparado, ya sea que nosotros vayamos hacia Él o Él venga ahora por segunda vez, tenemos que estar preparados. Y primera de Juan, San Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 2 al 3, dice de la siguiente manera, queridos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado todavía lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica porque Él es puro. Ahora mire qué interesante. Dice que seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. O sea que vamos a recibir esa gloria que viene del Padre. La gloria que tú me diste, dijo Jesús, yo se las he dado a ellos también. Tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo, y este tiempo de Adviento es un tiempo importante para que nosotros podamos estar preparados. Y en todo momento preparados porque no sabemos cuándo será. Tenemos que estar preparados porque en el momento menos pensado, mi querido hermano, en el momento menos pensado nos puede tocar la hora de irnos. San Lucas capítulo 12, y con este versículo terminamos ya nuestro programa. San Lucas capítulo 12, versículo 35 al 46. San Lucas capítulo 12, versículos 35 al 46 dice de la siguiente manera: Tened ceñida la cintura y las lámparas encendidas. ¿Qué significa esto? Estar listos, estar en la luz, no en la oscuridad, no en las tinieblas del pecado. Tenemos que estar con las lámparas, y cuando dice ceñida la cintura quiere decir que debemos de estar
preparados, listos, bien vestidos, preparados para cuando se dé ese momento. Y sed como hombres que esperan a que su Señor vuelva de la boda, para que en cuanto llegue y llame, al instante le abran. Dichosos los siervos a quienes el Señor al venir encuentre despiertos. Escuche, mi querido hermano, dichosos los siervos a quienes el Señor cuando venga, al venir los encuentre despiertos. Yo os aseguro que se ceñirá y los hará ponerse a la mesa, y yendo de uno a otro lado les servirá. Que venga en la segunda vigilia, o sea, antes de las 12 de la noche, o en la tercera, antes de las 3 de la mañana. Si los encuentra así, dichosos ellos. Entendedlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le horadase en su casa, que le hagan un hueco y que se metan. Estad también vosotros preparados, porque cuando menos lo penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Dijo Pedro: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor: ¿quién es pues el administrador fiel y prudente? Dos palabras importantes: fiel y prudente. A quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente. Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. De verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo se dice en su corazón: mi señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber, esto se está refiriendo al administrador. Esta es palabra para nuestros pastores, mi querido hermano, para los que escuchan y que son sacerdotes, están escuchando este programa, porque hay muchos que lo escuchan. Esto es para ustedes, mis queridos sacerdotes. Dichoso aquel siervo que el Señor lo encuentre haciendo eso. Pero si ve aquel siervo dice: mi señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados con su vida, con su mal testimonio, con su comportamiento intratable, donde los feligreses, las ovejitas los buscan y no tienen tiempo, hay que hacer cita con la secretaria, no tiene tiempo para atenderlos. Golpear a los criados, a las criadas, a comer y a beber, los que se interesan más por el materialismo, no por sus ovejas, y a emborracharse. Yo conozco, pues un día vi a uno celebrando misa borracho, y yo lo vi ahí en Estados Unidos, borracho, llegó que ni pararse en el altar podía. Pero y a emborracharse. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y en el momento que no sabe. Le castigará severamente y le señalará su suerte entre los infieles. Y que Dios nos libre a todos, mi querido hermano. Por eso la palabra de exhortación para este tiempo de Adviento, previo a celebrar la Navidad de nuestro Señor Jesucristo, es precisamente lo que dice el versículo 37. Dichosos los siervos a quienes su Señor, al venir, encuentre despiertos. Pidámosle al Señor, mis queridos hermanos, en este tiempo de Adviento, pidámosle al Señor que nos ayude a estar despiertos. Pidamos la intercesión de nuestra Madre María, que dicen los protestantes que ella no puede escuchar, porque ¿cómo puede escuchar la oración de todos nosotros al mismo tiempo? Yo le decía eso a un día de estos, a uno que me decía eso. ¿Cómo puede María escuchar todas las oraciones de todo el mundo al mismo tiempo? Y le dije, bueno, ¿y qué tiempo? ¿Y qué caso? Ellos viven en el mismo tiempo que nosotros. Y lo topé. Comprobame con la Biblia, porque él me decía: comprobame con la Biblia donde dice de que ella puede recibir las oraciones al mismo tiempo. Primero comprobame con la Biblia que ella vive en el mismo tiempo de nosotros. Es más, comprobame con la Biblia qué horas son en el cielo ahorita, para saber que ella a qué horas ella pues, está más desocupada para recibir oraciones. ¿O acaso ella vive en el mismo tiempo que nosotros? ¿O has ido al cielo y sabes cómo es el tiempo allá? Se ponen a hablar y no saben. Por eso es que lo importante es pedir estar despiertos, y pidamos la intercesión de nuestra Madre María, centro
figura principal en el Adviento, porque si bien Cristo nos salva, sin María no nos hubiéramos salvado si ella no hubiera aceptado este designio de Dios. Entonces pidamos su intercesión para que ella también, así como ella estuvo en vela, también nosotros estemos en vela, despiertos, listos, para que cuando ya sea que vayamos nosotros a su encuentro o Él venga por nosotros, estemos preparados para ese encuentro con nuestro Señor. Que el Señor nos ayude y que podamos disfrutar este tiempo de Adviento. Desde ya les deseo una muy feliz Navidad y que el Señor pueda nacer en cada uno de nuestros corazones. Que Dios les bendiga y continuaremos con otro tema en nuestro próximo programa.